Muy buenas tardes, sean bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, en este noticiero que comienza ahora mismo. Y lo primero que le tenemos que contar, que marca por donde pasa la actualidad ahora mismo, es que Donald Trump aboga, ojo a esto, por una reunión con Putin y Zelensky. El presidente de los Estados Unidos ha dicho en la rueda de prensa que han podido seguir aquí en Negocios Televisión, tanto en el directo como en paralelo en YouTube, bueno, que su reunión planeada con el presidente ruso, Putin, será constructiva y productiva. Además, ha agregado que tiene la intención de presionar para poner fin a la guerra en Ucrania. En dicha conferencia de prensa, Trump también ha afirmado que Putin lo había invitado a conversar sobre posibles intercambios y cambios que hablaría con el presidente ucraniano Zelensky poco después. También indicaba que se pondría en contacto con los líderes de la Unión Europea tras sus conversaciones con Putin. El presidente americano además ha insinuado un posible acuerdo futuro que involucraría tanto a Kiev como a Moscú, aunque no ha proporcionado detalles respecto a China. Trump ha afirmado que las relaciones comerciales con el gigante asiático han sido muy buenas, pero ha insinuado que hay asuntos pendientes sobre los aranceles. Decía precisamente Donald Trump: veremos qué sucede, declaraba a la prensa, enfatizando su intención de mantener una relación abierta y proteger los intereses estadounidenses. Aparte de eso, también Donald Trump decía a los medios de comunicaciones que a él le valen 2 minutos para saber el próximo viernes, cuando se reúna con Putin en Alaska, si el líder ruso quiere llegar a un acuerdo o no, ya que él es un hombre de acuerdos, de tratos, y que en 2 minutos, solamente le valen 2 minutos para saber si la otra persona quiere llegar a un acuerdo o no. Por lo tanto, vamos a estar muy pendientes de esa reunión. Posteriormente, Donald Trump, como les vengo diciendo, ha abogado por que haya una reunión a 3 bandas, entre él, Zelensky y Putin, y también ha dicho que llamará al propio Zelensky una vez hable con Putin y también a los líderes europeos para informar de esa reunión que tendrá lugar en Alaska el próximo viernes, y que aquí en Negocios Televisión se lo contaremos y les informaremos de todo aquello que vaya pasando a raíz de esa esperada reunión por fin entre los dos mandatarios, entre el mandatario americano y el mandatario ruso. También contarles otra última hora relacionada con esas declaraciones de Donald Trump en esa rueda de prensa, y es que Donald Trump ha calificado, ojo, a los chips de Nvidia enviados a China de obsoletos. El presidente estadounidense Donald Trump ha desestimado las preocupaciones sobre las recientes exportaciones de semiconductores a China, insistiendo en que el modelo de Nvidia H20 está completamente obsoleto y ya está disponible allí en otro formato. Al referirse al acuerdo entre Nvidia Corp y Advanced Micro Device, bueno, pues Trump ha afirmado que el H20 es un chip antiguo que China ya puede replicar o combinar a partir de tecnología existente. Además, ha añadido que el chip más avanzado de Nvidia sigue estando fuera de los límites de comercialización, describiéndolo como el más reciente y mejor del mundo y señalando que nadie lo tendrá durante 5 años. Trump, además, también ha dicho que podría considerar permitir que China reciba una versión reducida de dicho chip más avanzado de Nvidia, que se llama Blackwell. Bueno, pues entre un 30 y un 50% de sus capacidades. Podría enviarle que tenga solamente un 30 o 50% de sus capacidades, pero no el modelo completo, como decía Donald Trump. También el presidente americano ha mencionado la negociación para obtener un retorno del 20% a Estados Unidos sobre las aprobaciones de H20, presentándolo, eso sí, como un beneficio para su país, es decir, para Estados Unidos. También contarles que Donald Trump ha dicho que se va a desplegar a la Guardia Nacional en Washington para que vuelva el orden, para restablecer el orden y que acabe con esa violencia. A lo largo de esta mañana ponía ese tuit, ese mensaje entre su red social Truth Social, diciendo: Washington DC será liberado hoy. El crimen, el salvajismo, la inmundicia, la escoria desaparecerán. Bueno, pues dicho y hecho en un principio en esa rueda de prensa que acaban de ustedes escuchar y de seguir aquí en Negocios Televisión, el presidente de los Estados Unidos de América ha anunciado en dicha conferencia que la Guardia Nacional se desplegará en Washington DC para ayudar a restablecer la ley, el orden y la seguridad pública. Además, el presidente americano ha afirmado haber
haber invocado la sección 740 de la Ley de Autonomía de Washington, que coloca al Departamento de Policía, ojo a esto, metropolitana de Washington bajo control federal directo. Decía Donald Trump en la rueda de prensa, cito literalmente: nuestra capital ha sido tomada por bandas violentas y criminales de criminales sedientos de sangre, maníacos, drogadictos y personas sin hogares, y no vamos a permitir que eso vuelva a suceder, decía Donald Trump, el republicano, quien también elogiaba el trabajo para asegurar las fronteras de su país y detener la inmigración ilegal, y agregaba que se tomarán medidas similares para combatir el crimen en Washington. Además, también contarles que el presidente Donald Trump ha declarado que su administración desplegará fuerzas militares en la capital americana si es necesario. No quita, cuando le han preguntado los periodistas, él no ha dicho que no vaya a desplegarla, ha dicho que si es necesario pondrá al ejército y las fuerzas militares en Washington para controlar dicha situación. Además, el presidente hizo este comentario poco después de colocar la capital del país bajo jurisdicción federal. Por lo tanto, como se lo venimos diciendo, Donald Trump que ha desplegado a la Guardia Nacional en Washington. También el presidente ha agregado que no cree que tales medidas sean necesarias, afirmando que las agencias policiales se enfocarán en pandillas conocidas, traficantes de drogas y redes criminales, enfatizando que algunos de ellos serán deportados del país en cuanto sean capturados por las autoridades. Además, Donald Trump afirmaba que viajará a Rusia para reunirse, como les vengo diciendo, con el presidente de ese país, con Vladimir Putin, el próximo viernes. El presidente también instaba en esa rueda de prensa a los republicanos a actuar rápidamente para poner fin a la ciudad de santuario y modificar la política de no fianza en efectivo, citando el aumento de la delincuencia en Washington. Por lo tanto, en una conferencia de prensa, Trump afirmaba que la tasa de homicidios de la ciudad es ahora más alta que incluso la de Bogotá, en Colombia, y que los robos de vehículos se han duplicado, mientras que los robos de vehículos se han más que triplicado en los últimos 5 años. Además, Donald Trump ha exigido normas y regulaciones para restablecer el orden y ha asegurado que algunos barrios de Washington están bajo toques de queda de emergencia. Por lo tanto, las políticas de la ciudad santuario limitan la cooperación de la Policía Migratoria Federal. Bueno, pues aparte de eso, también contarle que el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha dicho en esa rueda de prensa, donde se encontraba también junto al presidente y otros mandatarios, bueno, pues, y otros altos cargos de la administración Trump, que la Guardia Nacional Adicional y las unidades especializadas están preparadas para apoyar las operaciones de seguridad mientras la Guardia Nacional de Washington se moviliza bajo las órdenes del propio presidente Donald Trump. Hablando junto al propio presidente, al mandatario, Hegseth ha afirmado que la Guardia pues será puesta en funcionamiento por el secretario del Ejército, Dan Driscoll, y comenzará a desplegarse en las calles de Washington en la próxima semana. Decía literalmente el propio Hegseth: otras ciudades, otras unidades especiales serán fuertes, resistentes y apoyarán a sus aliados en las fuerzas del orden. Además, también decía que estos despliegues no son nada nuevo y destacaba que las operaciones en la frontera sur, donde ya hay 10.000 soldados estacionados, aseguraba que ya hay desplegado esa cantidad de soldados, 10.000 soldados estacionados en la frontera sur. Hegseth también enfatizaba que ya era hora de proteger nuestras propias fronteras, al tiempo que criticaba a Washington por haber protegido la frontera de otro durante 20 años. Por lo tanto, criticaba a la administración que está llevando al gobierno de la ciudad de Washington, de la capital, donde dice que no ha protegido Washington las fronteras de otros durante 20 años. Y así está la cosa, como asegura que está, con violencia y delincuencia. También contarles, aparte de eso, que Brasil ha iniciado oficialmente un caso por los aranceles estadounidenses. La Organización Mundial del Comercio ha confirmado que este día de hoy, 11 de agosto,
Brasil habría presentado oficialmente consultas con Estados Unidos sobre los aranceles recientemente anunciados por este último país contra el país sudamericano. Brasil alega que las medidas son incompatibles con las obligaciones de Estados Unidos en virtud de diversas disposiciones de acuerdos comerciales generales sobre aranceles aduaneros y comercio de 1994 y el entendimiento de solución de diferencias al buscar reparación a través de medidas arancelarias en lugar de recurrir, eso sí, a las normas y procedimientos del ESD. Es lo que ha dicho la OMS, es decir, la Organización Mundial del Comercio, en un comunicado. Anteriormente, el presidente americano Donald Trump impuso un arancel de 10% a todos los productos y un arancel adicional del 40% a ciertos bienes procedentes de Brasil, citando como motivo el caso penal, como ustedes saben, contra el expresidente del país, Bolsonaro. Por lo tanto, continúa la guerra entre Donald Trump y también Lula da Silva, el presidente de, como saben ustedes, de Brasil. Aparte de eso, contarles también que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ha declarado en las últimas horas que los aranceles deberían ser como un cubito de hielo que se derrite y que caerá a medida que se reduzca el desequilibrio comercial. Decía, estimo que el comercio, supuestamente refiriéndose a los acuerdos comerciales, se centrará a finales de octubre. Sin embargo, no pudo confirmar si se alcanzará la balanza comercial para el final del mandato del presidente Donald Trump y añadió que el resultado variará según el país. Además, por lo tanto, tengo que decir, eso como la información es que Bessent asegura que los aranceles caerán ante el desequilibrio comercial y que se espera que sean como un cubito de hielo, que vayan poco a poco desescalando, vayan desapareciendo hasta que Estados Unidos llegue a acuerdos comerciales interesantes para el propio Estados Unidos con los países que ahora mismo mantienen acuerdos comerciales. Tienen aranceles, por lo tanto. Aparte de esa información, en otro orden de cosas, hay que contarles que Donald Trump confirma que los aranceles hacen a Estados Unidos fuerte y rico, cada vez más fuerte y rico, defendiendo esa postura de su administración. Por lo tanto, el presidente americano ha puesto un mensaje afirmando este lunes que los aranceles impuestos a otros países, el 7 de agosto, están haciendo que su país sea cada vez más fuerte y más rico. Además, Trump afirmaba que las medidas están añadiendo miles de millones al presupuesto de los americanos, que va a repercutir económicamente en el bolsillo de los americanos. Mientras tanto, el secretario del Tesoro, como les venimos diciendo, Scott Bessent, afirmaba que era probable que los aranceles se reduzcan a medida que la administración Trump concluya acuerdos comerciales y reduzca su desequilibrio comercial. A raíz de los aranceles, también contarle que Donald Trump ha instado a China a cuadruplicar los pedidos de soja de Estados Unidos. El presidente americano ha expresado su esperanza de que China cuadruplicara rápidamente sus pedidos de soja de Estados Unidos como forma de abordar su escasez y reducir sustancialmente el déficit comercial que tiene con Washington. China está preocupada por la escasez de soja. Nuestros grandes agricultores producen la soja más robusta, decía Donald Trump. Espero que China cuadruplique rápidamente su pedido de soja. Esta es también una forma de reducir sustancialmente el déficit comercial de China con Estados Unidos, escribía Donald Trump en Truth Social, y además decía, se brindará un servicio rápido. Gracias, presidente Xi Jinping, agradeciendo su buena relación que mantiene con el gigante, con el líder del gigante asiático. Contarles también que el portavoz del gobierno federal alemán, Stefan Cornelius, bueno, pues ha anunciado en la tarde de hoy que Alemania organizará una conferencia de prensa, virtual para líderes europeos sobre Ucrania, que tendrá lugar el miércoles de esta semana. Según el portavoz del gobierno, estas consultas entre jefes del Estado están previstas antes de las próximas conversaciones entre los líderes europeos y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo que permitirá a los funcionarios unificar su postura sobre Ucrania. Además, en las conversaciones con el presidente estadounidense también participarán representantes de la Unión Europea y de la Organización del Tratado Atlántico Norte, es decir, la OTAN, así como el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Por lo tanto, líderes europeos que buscan reunirse con Trump antes de su reunión con Putin. Por lo tanto, importante noticia que les venimos contando aquí en Negocios Televisión. Por lo tanto, los europeos que quieren reunirse antes con Trump, que como les venimos diciendo, bueno, pues parece, todo hace indicar, como les venimos diciendo, que se van a reunir, antes de ese momento, de esa reunión esperada el viernes entre Donald Trump y Putin.
Bueno, tenemos que contarle una última hora en Negocios Televisión que nos llega a nuestra redacción y que les tenemos que hacer llegar a ustedes. Y es que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha hablado de nuevo en el día de hoy con el primer ministro canadiense, Mark Carney, y ha compartido su visión de las verdaderas intenciones y planes de Rusia, añadiendo, ojo a esto, que es obvio que los rusos simplemente quieren ganar tiempo y no poner fin a la guerra. Es decir, Zelensky asegura que Rusia quiere ganar simplemente tiempo y no terminar la guerra. Zelensky afirmaba que las decisiones sobre el futuro de su país no pueden tomarse sin la participación de Kiev. Así decía precisamente literalmente en ese mensaje que ponía en X, en Twitter, así como no se pueden tomar las decisiones sin garantías de seguridad claras, hasta que esto no se logre, las sanciones contra Rusia deben mantenerse vigentes y reforzarse constantemente. Sus declaraciones se producen antes de la cumbre, como les venimos diciendo, entre Trump y Putin en Alaska el viernes. Hoy mismo Trump expresaba su esperanza de que se logre un alto al fuego como resultado de la reunión, afirmando que notificaría al presidente ucraniano sobre el resultado. Es decir, que va a avisar, va a comparecer, va a llamar después Donald Trump a Zelensky para avisarle de todo aquello que se hable y de los acuerdos que alcancen el próximo viernes con Putin. Sin embargo, se mantuvo cauteloso Donald Trump sobre la posibilidad de poner fin a la guerra, subrayando que su encuentro con Putin podría o no resultar bien para el devenir de la guerra, que eso lo sabría siempre que le dieran 2 minutos. En los 2 primeros minutos iba a saber si Putin quería llegar a un acuerdo o simplemente iba a querer seguir con la guerra. Bueno, pues ahora Zelensky, tras reunirse con Carney, con el primer ministro de Canadá, asegura que Rusia quiere ganar tiempo y no terminar la guerra, como apunta varias veces no solo Putin, sino otro mandatario ruso. Por lo tanto, Zelensky que no se cree la postura y duda de Rusia. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria y enseguida no se muevan porque volvemos aquí en Negocio Televisión con más noticias que contarles sobre Ucrania y también sobre Oriente Medio. No se muevan. ¿Sabes lo importante de tener la mejor información para la toma de decisiones? ¿Sabes? En esas reuniones privadas en las que se ve una información clave para poder luego tomar esa decisión. Es lo que queremos en el club al que te invitamos ya, en el club en el que Negocios Televisión lanza para que puedas tener toda la información, la mejor información y tomar las mejores decisiones. ¿Cómo crees que va a evolucionar el euro en un entorno en el que todo el mundo inversor piensa que camina hacia la paridad? ¿Cómo le va a afectar el fenómeno Trump? ¿Cómo le va a afectar al conjunto europeo? Inscríbete aquí abajo. Donald Trump, que llega a la cumbre de La Haya para ser la peor pesadilla europea. No salimos de una y entramos en otra. Hay que redefinir el artículo 5. Vamos, ¿cómo? Está pensando sobre todo Sánchez. Redefinir el artículo 5 con un pero. ¿Cuánto hay y cuánto paga cada uno de los países? Ha llegado Mr. Marshall, ha llegado el imperialista, ha llegado el rey de los europeos y Rutte se ha puesto de rodillas. Gracias a ti, los europeos estamos gastando a expuertas. Gracias a ti, en una posición de Rutte que da absoluta vergüenza ajena. Porque Rutte es un perdedor de elecciones que entonces han dicho, vente a la OTAN, que es parte de la fiesta. Y ahí llevaron a Rutte para que no le faltara trabajo. Le han puesto a un europeo para que le lama los zapatos al estadounidense. Y entonces ha venido el estadounidense, se ha puesto la gorra y ha dicho, bienvenido, Mr. Marshall. Quita, leche, quita, ¿no? No, debería pensar, qué pesado. Con la sonrisita esta que le deben enseñar en el club. ¿Te hace gracia que tengamos que destinar dinero de la educación y de la sanidad a que tú compres armas? ¿De dónde sale el puñetero dinero? De ti. El 5% es imposible para Europa. ¿Dónde está el objetivo? Aquí. El 5%. Todo esto, 5%. Así tenéis narices
para decir cómo vais a sacar el 5%. Decid la verdad de una puñetera vez. Buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión. Contarles la última hora que nos acaba de llegar a la redacción de Madrid, y es que pasa porque la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Políticas de Seguridad, Kaja Kallas, se ha pronunciado después de que haya hablado Donald Trump en esa rueda de prensa y dice que la Unión Europea apoya los pasos de Estados Unidos hacia una paz justa en el conflicto de Ucrania y Rusia. Por lo tanto, Kaja Kallas, que ha declarado que los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea apoyan completamente las acciones de Estados Unidos en pro de una paz justa entre Ucrania y Rusia. Además, Kaja Kallas también ha compartido que el bloque continuará trabajando en sanciones adicionales contra Rusia, en el apoyo militar a Ucrania, así como en las necesidades financieras de Ucrania y su camino hacia la adhesión a la Unión Europea. Decía Kaja Kallas en ese mensaje en redes sociales: la Unión Transatlántica, el apoyo a Ucrania y la presión sobre Rusia es la manera en que pondremos fin a esta guerra y evitaremos futuras agresiones rusas en Europa. Por lo tanto, asegura la Unión Europea, a través de la alta representante de la Unión Europea por Asuntos Exteriores y Políticas de Seguridad, Kaja Kallas, confirma que se muestra partidaria de esos pasos que está dando Estados Unidos hacia lograr una paz justa entre Rusia y Ucrania, que pasará en primera instancia por esa reunión que van a tener Donald Trump y Putin el próximo viernes en Alaska. Ambos mandatarios se van a reunir. Posteriormente Putin Donald Trump a Zelensky para decirle que ha acordado con Putin, y también hablará el presidente, el mandatario americano, con altos representantes de la Unión Europea y países europeos. Aparte de eso, también contarles que en el día de hoy Zelensky ha hablado sobre las sanciones a Rusia en una llamada con Modi. Por lo tanto, han tenido esa reunión, tanto Modi con Zelensky, Zelensky con Modi. El presidente ucraniano ha mantenido una conversación telefónica con el primer ministro indio, Modi, y ha afirmado que mantuvieron una discusión detallada sobre las sanciones contra Rusia, entre otros temas. Ha señalado que es necesario limitar las exportaciones de energía rusa, en particular de petróleo, para reducir su potencial y su capacidad de financiar la continuación de esta guerra. Es importante que todo líder, decía Zelensky, con influencia tangible sobre Rusia, envíe las señales correspondientes a Moscú. Su comentario coincide con la imposición por parte de Washington de aranceles punitivos a la India debido a la compra de energía rusa por parte de este país. Decía, además, también concluía su comentario Zelensky diciendo: acordamos planificar una reunión personal en septiembre durante la Asamblea General de la ONU y trabajar en un intercambio de visitas futuras entre la India y nuestro país, es decir, Ucrania. Un Zelensky que también ha dicho en las últimas horas que espera que Rusia, que ha iniciado 137 combates en las últimas 24 horas y ha utilizado más de 1000 bombas aéreas y casi, ojo a esto, 1400 drones de ataque contra Ucrania en una semana, bueno, pues espera Zelensky, asegura que Rusia no debería recibir ninguna recompensa en esas negociaciones que van a mantener el viernes Estados Unidos y Rusia. Decía, Rusia se niega a detener la matanza y por lo tanto no debe recibir ninguna recompensa ni beneficio alguno, declaraba Zelensky. Además de eso, bueno, pues contarle que el presidente, presumiblemente, en referencia a la próxima reunión entre Donald Trump y Putin, había hecho esas declaraciones. Un Zelensky que además ha insistido en que el Kremlin no cederá ante concesiones y que debe afrontar una mayor presión global. Además, agradecía el apoyo a los aliados de Kiev y recalcaba que la paz mediante la fuerza es la única paz posible que entiende ahora mismo tanto Putin como también Rusia. También contarles que Rusia afirma que sus tropas han avanzado en la región de Donetsk. Las fuerzas militares rusas han anunciado este lunes
que unidades de su grupo centro habían tomado el control del asentamiento de la autoproclamada República Popular de Donetsk. El anuncio publicado en el canal de Telegram del ejército describía la medida como resultado de operaciones activas. En ese mismo día, las fuerzas aéreas ucranianas han informado que fuerzas rusas habrían lanzado 71 drones de diversos tipos durante la noche hacia territorio ucraniano. Pero eso sí, también desde las fuerzas aéreas de Rusia se ha informado que han enviado 32 drones, que varios de ellos han sido, la gran mayoría, interceptados por los rusos. Por lo tanto, Ucrania también había atacado a lo largo de la madrugada del domingo al lunes al territorio ruso. Bueno, pues aparte de esto, de todo lo que le venimos contando del conflicto de Ucrania y Rusia, que hay bastante tela que cortar, ustedes, como ustedes saben, les tenemos que contar ahora y ampliar la información de una de las noticias que está marcando el día de hoy, lunes 11 de agosto, y es que Donald Trump va a desplegar, como les veníamos contando en el día de hoy, a la Guardia Nacional en Washington para controlar y evitar pues mayor caos, un gran caos, y aparte de eso, la violencia, que reduzca el nivel de violencia que está habiendo en las calles de la capital de Estados Unidos. Sobre ello nos va a ampliar información nuestra compañera Ana Llorente. Ana, muy buenas tardes, cuéntanos. Buenas tardes, así es. Parece que el presidente de Estados Unidos no se va a ir de vacaciones y además de estar centrado en la política de exterior, Donald Trump ha anunciado este lunes una serie de medidas excepcionales para abordar lo que califica como una crisis de seguridad en la capital del país. Desde la Casa Blanca, Trump ha informado que colocará al Departamento de Policía de Washington bajo un control federal, invocando la sección 740 de la Ley de Autonomía del Distrito de Columbia. Este artículo le permite asumir el mando de la policía local por un periodo inicial de 48 horas, si determina que existen condiciones especiales de emergencia. Durante su declaración, Trump ha afirmado que hoy es el día de la liberación de Washington. Vamos a recuperar nuestra capital. ¿Pero en qué consisten estas medidas? Junto a esta decisión, Trump ha afirmado que alrededor de 800 tropas de la Guardia Nacional serán desplegadas en la ciudad. Estas tropas apoyarán a la policía en tareas de logística, de transporte y de vigilancia de instalaciones, pero no tendrán autoridad para realizar arrestos. El secretario del Ejército, Dan Driscoll, estará al frente de la coordinación operativa. Trump ha advertido que si la situación lo requiere, el Departamento de Defensa estará preparado para desplegar militares, pero es algo que por el momento descarta. Traeremos al ejército si es necesario, recalcaba Trump. Otra de las medidas es el fin de la fianza sin efectivo. Trump ha prometido cambiar los estatutos relacionados con la eliminación de la fianza en efectivo en ciudades como Nueva York, Chicago y Washington. Declara que las políticas de no price bail o fianza sin efectivo son un desastre y las responsabiliza de agravar la crisis de seguridad en estas ciudades. Al mismo tiempo, el presidente ha expresado que se sentía profundamente avergonzado de tener que abordar esta situación justo antes de reunirse con el presidente ruso, con Vladimir Putin, un encuentro que está previsto para este viernes en Alaska. No me gusta estar aquí hablando de lo sucia y peligrosa que se ha vuelto esta ciudad. Y la pregunta es cuáles serán los siguientes pasos. Trump ha afirmado que notificará al Congreso y a la alcaldía para extender el control federal más allá de las 48 horas permitidas inicialmente por la ley. De acuerdo con la Home Rule Act, para mantener el control por más de 30 días, el Congreso debe aprobarlo por ley. El presidente también ha asegurado que esta operación se extenderá más allá de la capital. Esto irá más lejos. No vamos a perder a nuestras ciudades por esto, por lo que parece que Washington será el campo de pruebas de la nueva política de seguridad de Donald Trump. Muchísimas gracias, Ana, por esa información detallada de lo que va a ocurrir y lo que va a acontecer próximamente en Washington DC, en la capital de Estados Unidos, para que esa medida que va a imponer la administración Donald Trump para acabar con esa tasa elevada de violencia y de, sobre todo, de delincuencia que decía Donald Trump. Bueno, lo primero de todo, como lo veníamos contando, lo que ha ocurrido es que Donald Trump, y como les ha informado mi compañera Ana, es que despliega a la Guardia Nacional en Washington y que Hessen, incluso el secretario de Defensa de Estados Unidos, decía que habría otras unidades listas para desplegarse en la capital americana en caso de que, bueno, pues no se llegara a solventar dicho problema. Bueno, pues le tenemos que contar, a raíz de Ucrania, el conflicto, lo primero de todo, que Ucrania y Estonia negocian el suministro de armas y la producción conjunta. El ministro de Defensa ucraniano se ha reunido con su homólogo estonio
para abordar el suministro de armas, la producción conjunta y, sobre todo, la profundización de la cooperación en defensa. El ministro de Defensa ucraniano ha publicado este lunes en redes sociales que estaba agradecido por la decisión de Estonia de destinar, ojo, el 0,25% de su PIB anual a apoyar a Ucrania. Por lo tanto, Ucrania y Estonia que negocian el suministro de armas y producción conjunta. También contarles que Rusia está dispuesta a ayudar en las relaciones entre Armenia y Azerbaiyán. El presidente ruso Vladimir Putin ha hablado por teléfono en el día de hoy con el primer ministro de Armenia el lunes tras la firma de un acuerdo de paz entre Armenia y Azerbaiyán la semana pasada con Estados Unidos de intermediario. Bueno, pues Putin ha destacado la importancia de una paz sostenible entre ambos países y se ha ofrecido a facilitar la normalización integral de las, como les venimos diciendo, de las relaciones entre ambos países, entre Armenia y Azerbaiyán, incluyendo el desbloqueo de las comunicaciones de transporte en dicha región. También contarles, otra de las noticias del día que ha marcado el día de hoy es que ha sido la muerte de Miguel Uribe, el senador y candidato a la presidencia de Colombia. El senador colombiano y candidato presidencial Miguel Uribe, quien recibió un disparo en junio, ha sucumbido a las heridas y ha fallecido en el día de hoy. Es lo que ha confirmado su familia esta mañana. El senador de 39 años recibió un disparo en la cabeza, 3 disparos durante un mitin el 7 de junio por parte de un menor de edad. Eso sí, Uribe se encontraba hospitalizado en la Clínica Fundación Santa Fe de Bogotá y el presidente de Colombia y no ha podido superar los problemas de salud que tenía. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, insistió previamente en que se debería abrir una investigación sobre las decisiones de reducir el equipo de seguridad de Uribe, diciendo que el personal se redujo ese día cuando ocurrió ese fatídico atentado contra él de 7 a 3 miembros de seguridad por parte del equipo de Uribe. Por lo tanto, pide que se investigue dicho acto y, aparte de eso, muestra su condolencia a los familiares.